¿Cuál es el origen de decir que somos iglesia? Si yo no entiendo qué es ser iglesia, si yo no entiendo por qué pertenezco a la iglesia, obviamente va a ser complicado que sirvamos como creyentes que pertenecemos a la iglesia. Iglesia no es solamente la iglesia universal, es decir, todos los creyentes en todos los lugares de todo el mundo, y la iglesia universal va desde el Pentecostés hasta que el Señor venga, sino que también Dios nos ha puesto en una iglesia local, en este caso es República de Israel, para que a través de los dones nosotros podamos servir. Y si usted es creyente, tiene dones, eso seguro. Hoy me gustaría poder compartirles, es en Romanos capítulo 6, acerca de la unidad con Cristo. Es decir, ¿por qué somos iglesia? ¿Se recuerdan que en 1 Corintios vimos acerca de la unidad? Pues hoy me gustaría poder ampliar un poquito más acerca de esta unidad. Somos diferentes, cada uno es quien es, con su personalidad, con sus cosas buenas, con sus cosas difíciles. Pero el Señor nos ha dado el privilegio de poder compartir todo lo que el Señor nos ha dado y cómo nos ha hecho para ser iglesia. Romanos capítulo 6 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, bendito Señor, por esta mañana y gracias también por esta palabra en la cual vamos a poder reflexionar. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente para poder comprender qué es lo que tú nos quieres decir. Señor, también que esta palabra escudriñe, analice cada pensamiento de nuestro corazón. Que, Señor, confrontemos nuestros pensamientos a tu palabra y también que podamos ajustarnos a tu camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la unidad en Cristo, la unión en Cristo, que es de lo que está hablando aquí Pablo, la unión en Cristo tiene una aplicación muy directa. La unión en Cristo, si yo estoy unido y tú estás unido a Cristo porque eres salvo, ¿saben qué? Somos hermanos en la fe y somos llamados a trabajar juntos. Somos llamados a vivir en justicia, a vivir como iglesia, como un solo pueblo. La unión en Cristo no es sencillamente algo que se queda solamente en lo personal. La unión en Cristo va mucho más lejos, porque la implicación, como he dicho, la más directa, es que entonces todos nosotros somos hermanos, todos nosotros somos iglesia, y todos nosotros entonces debemos de caminar en la misma dirección, viviendo con justicia. Y esa justicia vamos a ver que tiene aspectos personales, pero también tiene aspectos colectivos. La unión con Cristo, vamos a ver que solamente se da para los hijos. Así que si hoy usted no es todavía hijo de Dios, el llamado, como vamos a ver, el llamado es arrepentirse de sus pecados y a aceptar al Señor, a Jesucristo como su Señor. Somos llamados a vivir unidos a Cristo. Somos llamados a vivir en obediencia a Cristo. En primer lugar, porque hemos sido apartados del pecado. Y eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Yo sé que eso es un acto que para un hijo de Dios ocurrió en el pasado. Sí, eso en mi caso pasó cuando yo tenía 11 años, casi hace 33 años. Estoy creciendo, ya me estoy haciendo mayorcito. Pero yo sé que aquí hay gente que todavía es hijo de Dios muchísimo antes. Tiene más caminar con el Señor que lo que tengo yo. Pero aunque haya quedado en el pasado, tiene que ser un recordatorio presente la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque eso nos ayuda, como vamos a ver, y eso nos va a motivar a apartarnos del pecado. Miren, y vamos a irlo viendo desde el 1 al 14 esta sección, pero vamos a irlo viendo en las distintas secciones. Versos 3 a 7 nos habla de que hemos sido apartados a través de la obra de Cristo. Miren cómo Pablo describe la obra de Cristo en la cruz. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Así que hemos sido apartados a través de la obra de Cristo y Pablo está siendo claro. Y es algo que realmente para mí es un reto personalmente. Porque él está diciendo, y voy a empezar por el verso 7, el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido perdonado del pecado. Así que si somos llamados a apartarnos porque Él murió por nosotros. La muerte en la cruz, algunos, y tristemente lo hemos visto, algunos solo lo ven como la escapatoria al infierno, pero no entienden que la obra de la cruz, la consecuencia es que no vamos al infierno en la vida eterna, pero tiene una primera consecuencia. Es que cuando hemos creído en la obra de Cristo, el pecado ya muerto no se enseñorea sobre nosotros. Y como ya somos justificados, entonces vamos a pasar la eternidad con el Señor. Pero la salvación no es solamente el tiquete para irse al cielo. La salvación es más profunda porque ataca el problema del hombre con Dios, el pecado. Y si ataca ese problema, que es el problema esencial del hombre, entonces está diciendo que cuando creemos, la obra de Cristo ha vencido al pecado y entonces somos perdonados. Poner como ejemplo el bautismo como un paralelismo en la obra del bautismo. Y cuando bautizamos, cuando hemos sido bautizados, y ya hay algunos hermanos que van derechitos a bautizarse, ya tenemos algunos hermanos que están con el deseo de bautizarse. Cuando bautizamos no es ninguna experiencia trascendental, nada va a cambiar. Cuando le hundan y tenga fuerza para levantarlo, no va a pasar nada raro. Sencillamente lo que está hablando aquí es una representación de lo que Cristo ha hecho en su vida. Es el testimonio público de lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Y qué dice? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados a su muerte, porque ¿qué dice? Somos sepultados, ¿no? Cuando nos vamos debajo del agua, estamos representando, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, cuando se lo sacamos de debajo del agua, resucitó de los muertos para la gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que, ¿qué está diciendo? Que cuando alguien cree, somos apartados del pecado, somos apartados para vivir en vida nueva, no para seguir haciendo lo mismo de antes, y eso tiene que ver con la unión en Cristo. Si yo estoy unido en Cristo, no es para seguir viviendo como lo hacía antes de creer. Si yo he creído y creí con 11 años, no es para seguir viviendo como vivía antes de los 11 años, sino para ir, como vamos a ver, para irnos santificando, pareciendo más a Cristo. Y eso significa dejar el pecado. El pecado ha muerto en nosotros. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. La unidad en Cristo comienza con la obra de Cristo. Pero también somos llamados a vivir en obediencia porque hemos sido apartados del pecado, porque Él nos ha dado vida eterna.
Y por eso les decía al principio, el creer no es solo la vida eterna. El creer ataca el problema más importante del hombre, el tuyo y el mío, el pecado, lo que nos separa de Dios. Pero nos da también el mayor regalo que cualquier persona puede recibir, vida eterna con el Señor. Ataca el problema y nos da el mayor regalo, vida eterna. Versos 8 al 11 continúa diciendo: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida que está hablando aquí es vida eterna. Y ese es el mayor regalo que Dios nos puede dar siendo hijos de Él. Así que si usted es hijo de Dios, nos veremos allá en su presencia. No es que fulano me cae mal. No importa que le caiga mal, que le caiga, como decimos, como dicen en México, que le caiga gordo, no importa. Allá lo va a ver. ¿Por qué? Porque Él creyó en su pecado, Él creyó que Cristo era la solución a su pecado y Dios le dio vida eterna. Y estoy convencido de que a mí, yo estoy convencido de que no le caeré bien a todos. Hermanos, nos veremos allá en el cielo. Porque Él nos da vida eterna. ¿Saben qué? Hablando de la iglesia es la antesala de la vida eterna, de lo que vamos a hacer allá. Así que más vale que empecemos a amarnos unos a otros, que empecemos a tener misericordia, a perdonarnos, a aguantarnos, soportarnos, sufrir, perdonar unos a otros. No hay muchos unos a otros a lo largo del Nuevo Testamento. Porque si usted es creyente y yo soy creyente, vamos a estar en la vida eterna, juntos, en la presencia del Señor. Me gusta mucho cuando dice verso 8, hablando acerca de esta vida, y se dan cuenta que Pablo está aquí poniendo siempre el paralelo con Jesús. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús fue resucitado. Y Jesús tuvo vida. O sea, la muerte, la cruz es parte de la obra de salvación, pero si Jesucristo no hubiera resucitado, de nada hubiera servido lo que Él hizo. Pero Él venció a la muerte a través de su sacrificio. A través de su sacrificio venció al pecado y venció a la muerte a través de la resurrección. Así que tú y yo tenemos vida eterna porque Cristo venció a la muerte. Y si nos vamos a parecer un día a Cristo con cuerpos glorificados, el mismo cuerpo glorificado que tiene Cristo ahora mismo, es porque vamos a tener vida eterna. Y si morimos con Cristo, verso 8, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto, también creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Hermanos, la muerte no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Es cierto, si el Señor no viene antes, tenemos que morir físicamente. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa. Este cuerpo corrompido todavía tiene que ser restaurado y será restaurado cuando estemos con el Señor. Eso sí, tenemos esa muerte que nos va a tocar sí o sí si el Señor no viene antes. Pero aquí está hablando de vida eterna.
Aquí está hablando del mayor regalo que tenemos cuando estamos unidos a Cristo. Así que, hermano, usted es muy particular, pero todos nosotros, los que somos hijos de Dios, que estamos unidos a Cristo, tenemos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, que Él nos ha perdonado los pecados y que Él nos ha dado vida eterna. Realmente esto es un mensaje de esperanza. Por eso el Señor nos llama a apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. Y si tu regalo es la vida eterna, lo que te nos está invitando es a decir, dejen el pecado. Hermano, estoy luchando, pues siga luchando. Es cierto, vamos a seguir pecando, sí, pero luche para que si hoy pecó 5 veces, y voy a poner un número, mañana peque 4. Y pasado mañana peque 3. Y si pecó, acuda al Señor a pedir perdón porque pecó. ¿Por qué? Porque tenemos el poder a través del Espíritu Santo para poder resistir. Pida sabiduría para que le ayude a corregir el carácter. Y a mí también. Cristina me dice, Íñigo, cuando vienes de viaje, no hay quien te aguante. ¿Cierto? Muchas horas de autobús. El viernes veníamos de Pereira, Natán y yo. Salimos a las 5 de la tarde, llegamos a la terminal de Cali a las 10 de la noche. Y no, el viaje, aunque estuvo agradable, pero no, 5 horas de autobús no es agradable. ¿No? Y me dice, no, mejor te vas tú a casa, te buscas cómo llegar, ¿no? Yo tengo también mi carácter. Y la forma en que yo llegué no fue la correcta. ¿Qué es lo que me pide el Señor? Bueno, lo hiciste mal, pecaste, sí, pide perdón. Y mira cómo para la siguiente vez que te toque viajar, regresa con una sonrisa. Regresa con palabras agradables. Que llegas cansado, está bien, pues dile a tu esposa, llegué cansado, tengo ganas de dormir. Pero regresa con una sonrisa. Y eso es lo que el Señor nos llama cuando pecamos. Pecaste, sí, es cierto. Seguimos teniendo nuestro cuerpo corrompido, sí. Hay cosas que estamos batallando, sí. Pero entonces cuando pequemos, pidamos perdón y pidámosle al Señor sabiduría para que eso no se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido apartados del pecado. Y cuando dice que hemos sido apartados del pecado, no es tanto que no vayamos a pecar, sino que tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar a permanecer firmes en medio de esa tentación. Y podemos no pecar. Ustedes y yo sabemos cuándo pecamos. Ustedes y yo sabemos muy bien cuándo decidimos hacer lo malo. Y no nos mintamos, sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos también el cuerpo pecaminoso, y el Espíritu Santo nos ilumina qué está bien y qué está mal. Y esa es la diferencia con el inconverso. Por eso el inconverso, la palabra de Dios no lo entiende. Él no lo entiende porque el Espíritu Santo no le ha dado entendimiento. A ti y a mí sí nos ha dado. Con lo cual, tú y yo sí sabemos cuándo estamos haciendo las cosas mal. Cuándo estamos pecando. Pero ante todo, el Espíritu Santo nos ha regalado vida eterna. Y por último, porque hemos sido apartados del pecado, el pecado no debe de enseñorearse. Y es de lo que estábamos introduciendo ahora. Miren la palabra, miren la expresión del verso 12 hasta el 14, pero miren cómo comienza hablando acerca del pecado. Usted está unido a Cristo, yo estoy unido a Cristo. ¿Qué dice Pablo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son los deseos pecaminosos más profundos que tenemos. Yo sé que todos tenemos pecados por los cuales batallamos.
que incluso si estás casado, ni tu esposo ni tu esposa sabe, siquiera, porque sabemos que es vergonzoso ese tipo de pensamientos. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y todos tenemos esa batalla. Sabemos que está mal, pero nos gusta. Miren las palabras de Pablo. Pablo no dice, bueno, si tienes esas concupiscencias, esos deseos, no pasa nada, sigue adelante, el Señor ya te perdona. La expresión que utiliza Pablo es, no reine. ¿Está diciendo que no va a haber? No. Está diciendo, no te domine. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No os controle, no os domine. Estamos unidos en Cristo, somos llamados a aborrecer, a rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no debe controlarnos. Insisto, ¿está diciendo que no vamos a pecar? No. Porque la perfección, el no pecar, va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando nuestros cuerpos sean, bueno, o hayamos muerto y entonces estemos todavía con el Espíritu y la presencia del Señor, o si el Señor ha venido cuando tengamos nuestros cuerpos regenerados, perfectos, sin pecado. En ese momento no pecaremos. Mientras tanto, hoy día es una lucha, es una batalla. Pablo lo reconoce, es una batalla. Pero ¿cuál es el mandato que nos da? No reine. No reine, no os controle, no os domine. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, verso 13, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que no obedezcáis en esos deseos, no presentemos nuestro cuerpo para hacer maldad sobre otros, sino que presentemos nuestros cuerpos, no como muertos, sino como vivos, para ser instrumento de justicia. El pecado no debe de enseñorearse. Y aquí es donde comienza Pablo a cambiar el discurso. Ya hemos entendido que nuestra unión en Cristo nos lleva a rechazar el pecado. Nos debe de llevar. La iglesia es en efecto, la iglesia es el lugar donde los enfermos por el pecado son restaurados. Pero no son restaurados para seguir enfermos. O sea, cuando vamos al hospital o vamos al médico, y tuve esa semana la ocasión de ir al médico, al de cabecera, y me dijo, Íñigo tiene sobrepeso. Ya no sabía. No iba al médico antes porque no quería que me lo dijera. Si no lo sabes, ya. Me tocó ir. Íñigo tienes un problema en el oído. La cirugía que tuviste se ha levantado un poquito. Íñigo ya tienes 40. Ya empiezan los problemas de los hombres mayores de 40 años. Y hay que empezar a llevar el control. Yo podría haber salido del médico con todas las citas, un montón de hojitas, y haber agarrado, roto, se acabó. Ya fui al médico. Pero el chiste de ir al médico no es ese. El chiste de ir al médico es que si te manda a hacer un laboratorio porque tienen que evaluarte, vayas a hacerte el laboratorio para que te miren cómo estás. Que si te envían a la nutricionista, vayas a la nutricionista para que te diga que estás comiendo no muy bien, que ya lo sé, y que me diga cómo tengo que comer, que también sé cómo tengo que comer, pero bueno, al menos te lo dice el médico. Que me diga, Íñigo, tienes que ir al otorrino a hacerte una prueba de audiometría. ¿Por qué? Porque tu oído no está bien. La idea de ir al médico es esa. Es que cuando hay algo deficiente a través de los medios médicos, me arregle, más o menos. Pues con el Señor es exactamente lo mismo. Cuando acudimos al Señor y Él nos salva, porque hay perdón de pecado, la idea no es quedarnos con el pecado. Bueno, ya soy salvo, ya puedo seguir viviendo la vida como antes. No.
El Señor no quiere eso. El Señor es el médico y el médico te dice, vive en justicia, es decir, tienes que cambiar ese hábito. Ese mal hábito lo tienes que cambiar. Por eso nos invita aquí a ser instrumentos de justicia. A no ser igual que antes. Íñigo va al médico y ya se cura de todo, no. Va a ir de mal en peor. Pero el médico le ayuda a menos a controlar. El Señor está diciendo, te he perdonado, deja el pecado. ¿Significa que vamos a dejar de pecar? No. Pero al menos ya tienes al Espíritu Santo que te da conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y también si pecas, también tienes acceso directo para pedirle perdón al Señor, para restaurar esa relación. ¿Y para qué? Para ser instrumento de justicia. El ser apartado, la unión con Cristo, les decía al principio, tiene mucho que ver con la iglesia. Y tiene que ver que como iglesia debemos de ser lo visible en este mundo de esa justicia del Señor. Y se ve como cuerpo cuando cada uno de nosotros vive y es instrumento de justicia. Ahora vamos a ver lo que es instrumento de justicia. Termina el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Conclusión, comienza como el principio. No reine pues el pecado en vosotros. ¿Cómo termina? El pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No reine el pecado. No reine el pecado. La salvación nos ha dado libertad, nos ha permitido acercarnos al Señor, nos ha dado a través del Espíritu Santo entendimiento de qué es lo que agrada a Dios, nos ha regalado vida eterna a través de la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. El Señor nos invita a algo necesario. No reine pues el pecado en nosotros. No reine pues el pecado en nosotros. Somos llamados a vivir en obediencia a Cristo porque estamos unidos a Él. En primer lugar hemos visto porque hemos sido apartados del pecado. Hermanos, vuelvo a insistir, y lo digo para todos, para mí. No nos está invitando, si te gusta, te parece bien, si aceptas la palabra de este domingo, entonces. Es un mandato. No nos está preguntando si nos gusta. Y es que eso es lo que me molesta de Pablo. Les voy a ser franco, me molesta. Porque no me está preguntando si estoy de acuerdo o no. Me dice Íñigo, si tú eres creyente, el mandato es no reine el pecado. Punto final. Pero Pablo, no tienes opciones. El mandato es ese. Es el deber de cada uno de nosotros aceptar ese mandato. No reine pues el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados del pecado. Pero somos llamados a vivir en obediencia con Cristo, unidos a Él, porque hemos sido unidos a Cristo, porque somos llamados a vivir con justicia. Y ahora vamos a ver qué es esa justicia. En primer lugar, versos 15 al 18, vemos que la salvación nos permite vivir la justicia. Y ahora lo voy a aclarar y voy a explicar qué es justicia. Leamos lo primero. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ay, ya soy salvo, ya puedo seguir haciendo lo que quería, ¿no? Y era lo que hemos escuchado. No reine pues el pecado en nosotros. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que tenemos dos opciones: o siervos del pecado o siervos de la justicia. No hay más opciones, no hay puntos intermedios. No, el lunes como primer día del trabajo, estoy enojado, no me gusta, no volverle a ver la cara al compañero, que es desagradable. No, Señor, el lunes voy a ser siervo del pecado porque ese no me gusta y entonces lo voy a maltratar. Pero ya el martes ya me siento mejorcito, ya vamos a empezar a tratarlo con amor. Voy a empezar a cambiar, a ver si soy siervo de justicia. No hay escala de grises. O eres una cosa o eres otra. Y es que eso es uno de los puntos problemáticos de la radicalidad del mensaje de Jesucristo. Es que el mensaje no te permite puntos intermedios. Hoy sí, mañana no. Hoy más o menos, mañana un poquito más. O eres o no eres. Ojo, no está hablando de que no pequemos. Lo que está diciendo es ser esclavos o del pecado o del Señor. Solo hay dos opciones: o eres o no eres, punto final. Así que si tú eres esclavo del Señor, es decir, obedeciendo a la justicia, está volviendo a insistir y dice: has sido libertado del pecado, verso 18, y dice: vinisteis a ser siervos de justicia. Así que si tú has creído sinceramente en el Señor y dices: yo sí he creído en la obra, yo sí creí que era pecador y he creído en la obra de Cristo, que la obra de Cristo en la cruz me perdona los pecados y su resurrección me da la esperanza de vida eterna, ¿qué está diciendo? Eres libre del pecado. Así que si eres libre del pecado, ya no puedes ser negro, tienes que ser blanco. Sí o sí eres blanco. No, yo soy gris tirando a blanco. No, eres blanco. No piense que hay términos intermedios. Eres blanco o eres negro. Y si dices que eres negro es porque no eres algo. Y entonces tienes que empezar a replantear en dónde estás tú y dónde quieres estar. Si no eres libre del pecado y no quieres ser libre del pecado, le voy a dar una triste noticia. Usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo para su salvación y para tener vida eterna. Y si usted ha creído, hermano, usted es blanco. ¿De acuerdo? Usted está en el blanco, no en el negro. Y olvídese de los grises, o blanco o negro. Así que si usted ha creído, lo que también nos dice Pablo, no solamente nos dice: no reine pues en vosotros el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino que también nos dice: ha sido libertado del pecado. No, pero es que yo no puedo, o sea, yo sigo pecando y no puedo. Entonces lo que me está diciendo es que las palabras de Pablo son mentiras. Y si esto es mentira, alguien allá mi mentor, allá en España, una persona que comenzó a explicarme y hacerme entender en profundidad, me decía: Íñigo, si tú justificas el pecado, que es contra eso no puedo. Y entonces estás diciendo que no eres libre del pecado, estás llamando a lo que está diciendo Pablo, estás diciendo que es mentira. Y si ese pedacito es mentira, Romanos es mentira. Y si Romanos es mentira, las cartas de Pablo son mentira. Y si las cartas de Pablo son mentira, el Nuevo Testamento es mentira. Y si el Nuevo Testamento es mentira, la Biblia es mentira. Así que cuando dice que somos libres del pecado, somos libres del pecado. Que le guste el pecado y que no quiera confrontar y cambiar su pecado es otra cosa muy distinta. Son dos cosas distintas. La libertad la tienes, otra cosa es que quieras libertad. Pablo está diciendo que somos libres del pecado y somos siervos de justicia. ¿Y qué significa justicia? Ya lo hemos repetido, esta es la segunda o la tercera vez que lo repetimos. ¿Qué es ser siervo de justicia?
Ser siervo de justicia es vivir según el carácter del Señor, hacer lo justo. ¿Y qué es hacer lo justo? Tratar al hermano como alguien por encima tuyo. Tratar al hermano como hijo de Dios. Tratar al hermano o a la hermana como alguien que ha sido salva por Dios. Y eso significa no mentir, eso significa no contar chismes, eso significa no hacer bulos, no sé si me entendieron. No, bulos es como cuando empiezas a hablar mal de alguien para... No es tanto el chisme, sino el bulo tiene que ver, va más en profundidad y tiene la idea de acorralarlo, o sea, hablar mal para separarlo de los demás. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con los hijos, obedecer a tus padres. A los padres, ¿qué es lo que pide de los hijos? No exasperéis a vuestros hijos. Pero a los padres también les pide que les eduquen con el amor, que les eduquen, les enseñen el temor al Señor. Eso significa que tienes un trabajo y que tu hora de entrada es a las 8. A las 8 es cuando comienzas a trabajar. Tienes que llegar 10 para las 8, 5 para las 8, para estar preparado, para que a las 8 te pongas a trabajar. Y eso significa que si a alguien se le olvidó la platica, qué bueno, agarra la platica y le dicen, mira, yo no sé de quién es, me encontré esta plata. Pues que había 800,000 pesos, estaban ahí en la calle, hay una oficina de objetos perdidos. Pues que la policía se lo roba. Ese no es tu problema. Tu problema es, o tu punto es, no es tuyo la plata. Vas y lo devuelves. Y voy al mío y no me subo por el ladito. No, es que no tengo ni para pasaje y en el mío roban. Bueno, si vas al mío pagas el pasaje. Punto final. Y si me dan el vuelto mal en la tienda, le digo, se confundió, tome lo que me dio de más. Y si trabajas en una tienda y le diste de menos del vuelto y te diste cuenta de que a esa cliente le diste mal, ¿qué tienes que hacer en la siguiente que venga a decirle, oiga, le di mal el vuelto, tome lo que le faltaba del vuelto? Hermanos, eso es ser siervos de justicia, es hacer lo justo, es vivir según el carácter del Señor. Se expresa en el amor al Señor, es el amor al prójimo, y el prójimo no solamente es el hermano, también es tu compañero de trabajo, es tu vecino, es el de la tienda, y es cuando estás manejando, es el de la moto o el del carro, el del autobús que tienes delante y te anda molestando. Todos esos son tus prójimos. Vivir como siervos de justicia significa justamente vivir de acuerdo a lo que el Señor, al carácter del Señor. La única forma de conocer el carácter del Señor como es a través de su palabra. Y eso me lo han escuchado 1001, y hermanos, seguiré insistiendo 1002, 1003, 1004 si hace falta. ¿Por qué pecó el pueblo en el Antiguo Testamento? A ver si se acuerdan. ¿Por qué? Porque por falta ¿de qué? De conocimiento. Pero era el conocimiento que se lo sabían de memoria. No es solo el acto de memorizar. No, es que yo me sé la Biblia de memoria. No. El punto no es tanto el acto de memorizar, sino el acto de conocer la palabra, porque a través de la palabra conocemos quién es Dios. Por eso tenemos que estudiar. ¿Quiere conocer quién es Dios? Estudie la palabra. ¿Quiere ser siervo de justicia? Estudie la palabra, porque así va a conocer quién es Dios y entonces va a vivir de forma justa. ¿Por qué? Porque hemos sido libres, libertados del pecado. Y el Señor nos manda a que no reine el pecado en nosotros, y si no reina el pecado, ¿quién tiene que reinar? El Señor. Para terminar, porque somos llamados a vivir en justicia, la segunda parte, la santificación debe ser parte de nuestra vida. Versos 19 al 23.
Hablo como humano por nuestra humana debilidad. Así que Pablo reconoce que sí, hay batallas, hay luchas, hay debilidades. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Vivíais en pecado? ¿Erais pecadores? No se os podía pedir nada. Ahora sois hijos de Dios. ¿Cómo nos manda a vivir? Para santidad, para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Que está diciendo que cuando uno es pecador, no se ha arrepentido, el Espíritu Santo no te ha iluminado para entender el mensaje del Evangelio. Lo único que puedes escoger que es el pecado. Solamente el Señor, cuando a través de la palabra, a través de la predicación, por eso es tan importante predicar el Evangelio a la gente, que escuchen el Evangelio, porque a través de la palabra viene la fe. No sé cómo funciona ese acto, la verdad no tengo ni idea, es una cuestión que solo Dios sabe, solo Dios lo sabe. Pero a través de la palabra, luego con el Espíritu Santo es capaz de dar entendimiento a la persona de que es pecador. Pero antes de eso, ¿qué dice? Ser siervo del pecado. Y dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, eres creyente, has sido libre del pecado, segunda vez que lo repite, y hechos siervos de Dios, como la tercera vez que lo repite, tenéis por vuestro fruto la santificación, segunda vez que lo repite. Santificación en el verso 19, santificación en el verso 22. Y como fin, la vida eterna. Eso lo hemos visto en la primera parte. En la primera parte solo hablaba de vida, de la vida en Cristo, pero obviamente la vida en Cristo es vida eterna. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la justicia es ser siervos de justicia está muy íntimamente relacionado con la santificación de cada uno de nosotros. El Señor nos llama a ser santos. Ser santos no es que vayamos viendo una aureola en la cabeza. Ser santos, vuelvo a insistir, tiene que ver con ser siervos de justicia, tener el carácter del Señor, vivir el carácter del Señor. El Señor nos llama a parecernos cada día más a Cristo. Eso es santificación. ¿Cómo está Cristo? Completamente perfecto. Es un hombre perfecto y nos llama ¿a qué? A parecernos a Él. No da lugar a dudas. Pero hermano, es que me gusta cómo estoy viviendo. Ese no es el llamado de un creyente. El llamado de un creyente es a parecernos cada día más a Cristo. Y ahora viene el punto. Entonces, hermano, hasta ahora lo que ha hablado ha sido de cada uno de nosotros. Somos llamados a que el pecado no reine en nosotros. Somos llamados a que el Espíritu Santo reine en nosotros. Somos llamados, más que llamados, hemos sido hechos libres al pecado. Entonces somos siervos de justicia a través de la santificación, sí. ¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia? Porque usted al principio habló de la iglesia. La iglesia es la suma de cada uno de nosotros. La santidad de una iglesia es el reflejo de la santidad de cada uno de los que estamos aquí. Quizá un hermano pueda destacar, pero piensen en el testimonio. ¿De qué piensa la gente cuando ve el centro bíblico aquí en esta calle? No, es que ellos son ¿qué? ¿Qué piensan de nosotros? Ellos que ven en nosotros. Ellos no van a decir, es que Lizardo es un buen creyente y el otro es un mal creyente. No, van a decir, si aquí en general no hay buenos creyentes que aborrecen el pecado, en donde el pecado no reina en ellos, o sea, donde el pecado, pues digamos, se da, van a decir, y eso es una iglesia.
aunque haya tres buenos, van a ver el reflejo de lo que somos todos nosotros. Queremos ser una iglesia que no solamente las palabras dé testimonio, sino que también nuestra vida dé testimonio como cuerpo de lo que realmente somos. Significa que todos nosotros debemos de vivir esa vida. Esa unión en Cristo personal se refleja como testimonio hacia afuera como iglesia. No, pero ya no pasa nada. Si yo, ahí están los demás hermanos, no, es que tú eres tan importante como el que tienes al lado. Al de al lado lo llama a ser santo y a ti también te llama a ser santo. Al de al lado lo llama a que el pecado no reine en él y a ti te llama a que el pecado no reine en ti. El pecado no reine en ti tampoco. Y yo soy llamado a cuidar al de al lado para que el pecado no reine en él, y el de al lado es llamado a cuidarme para que el pecado no reine en mí. Eso es cuidarse unos a otros. Somos llamados a cuidarnos para que el testimonio de esa unión en Cristo, de que somos salvos, de que somos siervos para justicia, se vea como cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, queremos unidad, queremos testimonio. El llamado es a que cada uno personalmente sea luz. Y en segundo lugar, seamos siervos de justicia y nos cuidemos unos a otros. La idea no es regañarnos. No es que prefiero no esto porque es que luego vienen y me regañan. No, la idea no es regañar, hermanos. La idea es exhortar y motivar a los demás a vivir en santidad. Y eso significa que si yo veo algo con amor, con cariño, le digo, hermano, he visto esto. Esto va en contra de lo que el Señor nos llama. Arrepiéntase y caminemos juntos. ¿Entienden lo que es? La unión en Cristo no es sencillamente mandar. La unión en Cristo es entender que mi unión y tu unión nos hacen hermanos, nos hacen un cuerpo, y como cuerpo debemos de ser testigos allí. Que el Señor nos ayude a que en nuestra vida personal realmente seamos siervos de justicia y que como iglesia, a través de nuestra vida y a través de lo que hacemos, de nuestras actividades, seamos luz para el mundo. Es importante, hermanos, es importante que la gente de allá afuera escuche el Evangelio. Ellos necesitan escuchar y necesitan ver que nuestras vidas realmente sean así. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos llamas que a través de esa vida nueva que tú nos has dado, de esa unión contigo, tú nos llamas a ser un cuerpo santo, una iglesia santa. Señor, ayúdanos a hacer luz allá donde estamos, a hacer luz en esta comunidad, que nosotros reflejemos tu carácter, que seamos siervos tuyos, siervos que viven de acuerdo a cómo eres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo.